Hola, muy buenos días, tardes o noches amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un video sobre los principales procesos evolutivos que explican la biodiversidad a nivel poblacional. Así que vamos. Selección natural. La selección natural es el proceso mediante el cual las poblaciones de organismos vivos se adaptan y cambian. Los individuos de una población son naturalmente variables, lo que significa que todos son diferentes en algunos aspectos. Esta variación implica que algunos individuos tienen rasgos más adaptados al entorno que otros. Los individuos con rasgos adaptativos tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Estos individuos luego transmiten los rasgos adaptativos a su descendencia. Con el tiempo, estos rasgos ventajosos se vuelven más comunes en la población. A través de este proceso de selección natural, los rasgos favorables se transmiten de generación en generación. La selección natural puede conducir a la especiación, donde una especie da origen a una especie nueva y claramente diferente. Es uno de los procesos que impulsa la evolución y ayuda a explicar la diversidad de la vida en la Tierra. El naturalista inglés Charles Darwin desarrolló la idea de la selección natural tras un viaje de 5 años para estudiar plantas, animales y fósiles en Sudamérica y en las islas del Pacífico. En 1859, dio a conocer al mundo la idea de la selección natural en su exitoso libro, El origen de las especies. Darwin eligió el nombre de selección natural para contrastar con la selección artificial, o la crianza selectiva controlada por los humanos. Señaló a la crianza de palomas, un pasatiempo popular en su época, como ejemplo de selección artificial. Al elegir qué palomas se aparean con otras, los aficionados crearon razas de palomas distintas, con plumas extravagantes o vuelo acrobático, que se diferenciaban de las palomas salvajes. Argumentó que la selección natural explicaba cómo una amplia variedad de formas de vida se desarrolló con el tiempo a partir de un único ancestro común. Existen 4 tipos de clasificaciones de la selección natural. 1. Estabilizadora. Consiste en un proceso de estudio de las características intrínsecas de los organismos. Esta permite obtener un margen promedio, que sea apreciable en una especie. Conforme a la selección estabilizadora, se toman muestras de aquellos que presentan características excesivamente positivas y se seleccionan por igual los que presentan elementos negativos. Ambos se contrarrestan, hasta obtener un margen de normalidad, el cual permite apreciar que los integrantes de una especie que cuenten con estos genotipos, son los que resultan más adaptables al ambiente, en razón de su existencia y capacidad de adecuación. Ejemplo: existen escarabajos verdes y cafés, que añaden diversidad fenotípica a la especie, al ser presas de las aves ambas tienen la misma posibilidad de ser devoradas. 2. Disruptiva. Es la forma de selección natural antagónica a la estabilizadora, ya que son los extremos los que sobrevivirán, mientras que los rangos internos no contarán con posibilidades. Conforme a la premisa anterior es posible apreciar, que en toda especie existen fenotipos muy desarrollados y otros menos favorecidos. Ejemplo: aquí se realiza la comparación entre las características fenotípicas, específicamente la del color, donde los escarabajos cafés tienen mayor posibilidad de sobrevivir a su depredador. 3. Direccional. La prevalencia recae sobre uno de los extremos, el cual presenta características mucho más destacadas y que hace que los mismos puedan dominar sobre la zona con sus fenotipos e imponencia de subsistencia. Un rango de la especie, el que se encarga de crear las condiciones aptas para la subsistencia, obligando a los demás sujetos a desarrollar tales características para adaptarse o bien llevándolos al desplazamiento y por ende a la extinción. Ejemplo: los escarabajos cafés se camuflajean mejor, por lo que los escarabajos verdes son más fáciles de cazar y por lo tanto la población con dicho fenotipos es más susceptible a ser desplazada en número por los escarabajos cafés. 4. Sexual. El apareamiento entre un sujeto masculino y uno femenino de la misma especie, forma parte tanto de la evolución, como del acto de supervivencia. Mucho se ha dicho, que en los sujetos, se haya codificado el sentido de descendencia, o bien de preservar la especie, lo cual obliga a los machos a buscar a las hembras para la cópula. En algunas especies, prevalece siempre la búsqueda del espécimen más idóneo, es decir, la selección del opuesto que presente las mejores características o bien los rasgos dominantes, para poder así obtener las características que permitan generar una descendencia apta y fuerte para los cambios y en efecto, para la subsistencia. Ejemplo: los escarabajos hembras suelen aparearse con los escarabajos machos cafés para la supervivencia de las futuras generaciones, además de que ahora suelen ser más comunes que los escarabajos verdes. Ahora hablaremos de la adaptación.
La adaptación evolutiva se define como un mecanismo biológico a través del cual los organismos se ajustan a cambios en su entorno mediante modificaciones morfológicas, fisiológicas, conductuales y moleculares, que les hacen más aptos para su existencia. La adaptación es una fuerza impulsora de la evolución, e incluye cambios a nivel fenotípico y molecular que experimentan los organismos con el tiempo con relación a las demandas selectivas de su entorno, que les permite sobrevivir mejor en un entorno cambiante. Aunque se conoce que antes del siglo XIX ya se hablaba de adaptación, especialmente por la teoría de Lamarck, no fue hasta el desarrollo de la teoría de la selección natural por Charles Darwin y Alfred Russell Wallace donde se potenció este concepto. Los rasgos adquiridos se pueden dar a través de tres tipos de adaptaciones biológicas. 1. Adaptación morfológica. Se da cuando hay involucrado un cambio en el aspecto físico de un organismo. Ejemplo, las ballenas que son mamíferos cuando regresaron al agua y sus patas se fueron desarrollando hasta formar aletas para un nado más práctico. 2. Adaptación fisiológica. Este tipo se parece al anterior, ya que implican un cambio físico en la especie, pero, en este caso, se centra en los procesos y funcionamientos internos de los organismos. Además, estas adaptaciones pueden ser incentivadas por un cambio en el entorno o bien por el comportamiento de otra especie. Ejemplos. Los nematocistos, una molécula urticante que generan las anémonas para protegerse de otras criaturas, y una capa de moco que secretan los peces payaso por sus escamas, para evitar ser picados por las anémonas. 3. Adaptación etológica. Este tipo de adaptación ocurre cuando un organismo cambia su forma de actuar naturalmente. Ejemplo, las tortugas de mar son capaces de reconocer la playa en la que nacieron para regresar a poner sus huevos, y así un ciclo que se repite de generación en generación. Continuamos con el siguiente tema, las mutaciones. Las mutaciones son cambios en el ADN que pueden ocurrir de manera natural o por factores externos como la radiación, sustancias químicas o ciertos virus. Las mutaciones también son responsables de la diversidad genética y la evolución de las especies. Algunas pueden ser inofensivas, otras pueden causar problemas de salud y, en ciertos casos, pueden aportar ventajas a los organismos. Las mutaciones son fundamentales en la evolución y la diversidad biológica. Dependiendo de su impacto y alcance, las mutaciones se clasifican en tres grupos: mutaciones génicas, cromosómicas y genómicas. 1. Mutaciones génicas o puntuales. Este tipo de mutaciones ocurren dentro de un solo gen, modificando su secuencia de ADN. En algunos casos, el cambio no afecta la función del gen, pero en otros puede alterar la síntesis de proteínas o impedir su correcta producción. Clasificación de las mutaciones génicas. Sustitución de bases. Se cambia una base en la secuencia del ADN. En la anemia falciforme, una sola mutación en el gen de la hemoglobina modifica la forma de los glóbulos rojos y dificulta el transporte de oxígeno. Inserciones y deleciones. Se agregan o eliminan bases en el ADN. En algunos tipos de distrofia muscular, este tipo de mutación impide la producción de una proteína esencial para la función muscular. 2. Mutaciones cromosómicas. Las mutaciones cromosómicas afectan la estructura de los cromosomas e implican la pérdida, duplicación o reorganización de segmentos de ADN. Clasificación de las mutaciones cromosómicas. Deleción. Pérdida de un fragmento de cromosoma. El síndrome de Cri-du-Chat se produce por la pérdida de una parte del cromosoma 5 y genera alteraciones en el desarrollo. Duplicación. Repetición de una sección del cromosoma. Puede provocar alteraciones en el desarrollo, aunque también ha desempeñado un papel en la evolución de nuevas funciones biológicas. Inversión. Un segmento del cromosoma cambia de orientación. Puede no tener consecuencias graves, pero en algunos casos interfiere con la correcta separación de los cromosomas en la reproducción celular. Translocación. Un fragmento de un cromosoma se une a otro cromosoma diferente. Se ha asociado con ciertos tipos de leucemia y otros trastornos genéticos. 3. Mutaciones genómicas. Las mutaciones genómicas afectan la cantidad total de cromosomas en una célula y pueden alterar el desarrollo normal del organismo. Estas mutaciones ocurren debido a errores en la segregación cromosómica durante la meiosis o la mitosis. Clasificación de las mutaciones genómicas. Aneuploidías. Se produce la pérdida o ganancia de cromosomas individuales. Trisomía 21 o síndrome de Down. Se presenta una copia extra del cromosoma 21. Síndrome de Turner. Ocurre cuando falta un cromosoma X, afectando el crecimiento y desarrollo sexual.
Poliploidías. Se produce un aumento en el número total de cromosomas. Es común en plantas, donde puede otorgar ventajas evolutivas, como mayor tamaño y resistencia. Algunos ejemplos que podemos encontrar de mutaciones en la naturaleza son: resistencia a antibióticos en bacterias. Algunas bacterias adquieren mutaciones que las hacen resistentes a antibióticos. Variaciones en el color de piel, ojos y cabello. Son producto de mutaciones acumuladas a lo largo del tiempo. Cáncer. Puede originarse por mutaciones en genes que regulan el crecimiento celular, como los oncogenes y genes supresores de tumores. Siguiente punto. Recombinación genética. La recombinación genética es un proceso biológico fundamental que implica el intercambio de segmentos de ADN entre moléculas de ADN similares o idénticas. Este proceso redistribuye la información genética, generando nuevas combinaciones de genes que contribuyen a la variabilidad genética en los organismos. La recombinación ocurre durante la reproducción sexual, especialmente en la meiosis, y también puede ser inducida artificialmente mediante técnicas de ingeniería genética. Existen varios tipos de recombinación genética, cada uno con características específicas. Recombinación homóloga. Este tipo de recombinación ocurre entre secuencias de ADN altamente similares o idénticas, durante la meiosis en eucariotas. Los cromosomas homólogos se alinean y se intercambian segmentos de ADN, lo que aumenta la variabilidad genética. Entrecruzamiento cromosómico, específico de la meiosis, donde los cromosomas apareados intercambian material genético. Recombinación no homóloga. Ocurre entre secuencias de ADN que no son similares. Es más común en células de mamíferos y rara en procariotas y levaduras. Recombinación específica de sitio. Este tipo de recombinación implica el intercambio de ADN en regiones específicas y cortas de homología. Es común en virus y plásmidos. Recombinación VDJ, específica del sistema inmune de vertebrados, donde se genera diversidad en los anticuerpos y receptores de células T con versión génica. Un proceso donde una sección de ADN se copia de un cromosoma a otro sin alterar el cromosoma donante. Continuamos con la deriva génica. La deriva génica es un cambio aleatorio en la frecuencia de los alelos, variantes de un gen, dentro de una población, que ocurre debido al azar y no a la selección natural. Es especialmente significativa en poblaciones pequeñas, donde los eventos aleatorios pueden tener un impacto desproporcionado en la composición genética. Tipos de deriva génica. 1. Efecto fundador. El efecto fundador ocurre cuando un pequeño grupo de individuos se separa de una población más grande para establecer una nueva colonia. Debido a que este grupo fundador es pequeño, puede no llevar consigo la misma diversidad genética que la población original. Como resultado, la nueva población puede tener frecuencias alélicas muy diferentes a la población de origen, simplemente por azar. Características. Se da en la creación de nuevas poblaciones. La diversidad genética se reduce en la nueva población. Las frecuencias alélicas pueden diferir significativamente de la población original. Ejemplo. Algunas islas aisladas presentan poblaciones con características genéticas muy particulares, debido a que fueron fundadas por un pequeño número de individuos. Ciertas enfermedades genéticas son más comunes en algunas comunidades aisladas. 2. Cuello de botella. El cuello de botella ocurre cuando una población experimenta una reducción drástica en su tamaño, generalmente debido a un evento catastrófico como desastres naturales, enfermedades, caza excesiva, etc. Esta reducción drástica disminuye significativamente la diversidad genética de la población, ya que solo un pequeño número de individuos sobreviven. La población que resurge del cuello de botella tiene una composición genética muy diferente a la población original, y con una menor diversidad. Características. Se da por reducciones drásticas en el tamaño de una población. La diversidad genética se reduce significativamente. Ejemplo. El guepardo es un ejemplo clásico de una especie que ha pasado por un cuello de botella genético, lo que resulta en una muy baja diversidad genética en las poblaciones actuales. Muchas especies en peligro de extinción experimentan cuellos de botella genéticos debido a la pérdida de hábitat y la caza. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero haya sido de su agrado y si es así no olvides darle like. Muchas gracias por ver y por su atención, chao.